El libro de Apocalipsis, también conocido como la revelación de Jesucristo, es uno de los textos más enigmáticos, emocionantes y profundos de toda la Biblia. Escrito por el apóstol Juan durante su exilio en la isla de Patmos, este libro nos transporta a un escenario de revelaciones divinas, llenas de simbolismos, visiones celestiales y un mensaje trascendental que resuena en los corazones de los fieles a través de los siglos. Después de esta explicación, pasemos ahora al contexto de la época. En este contexto, el Apocalipsis se convierte en un libro de resistencia, esperanza y promesa. Juan escribe a una iglesia que enfrenta la persecución, la tentación de comprometerse con el sistema romano y el miedo al futuro. Sus palabras están llenas de simbolismo, no solo porque las visiones que recibió eran en sí mismas complejas y llenas de significado, sino también porque el lenguaje simbólico permitía a los cristianos comunicarse de manera segura en un entorno hostil. Imagina por un momento cómo sería vivir en este tiempo. Eres parte de una pequeña comunidad cristiana en una ciudad romana. Todo a tu alrededor está impregnado de la cultura y religión del imperio. Las estatuas de los dioses adornan las calles y plazas. Los templos son centros de actividad política, social y económica. Adorar al emperador no es solo una práctica religiosa, es un acto de lealtad política. Pero tú has elegido seguir a Jesucristo, el Cordero de Dios que fue crucificado y resucitó. Esta elección te coloca en una posición peligrosa. Eres un extranjero en tu propia tierra, un ciudadano del reino de Dios en medio de un imperio terrenal. Es en este contexto donde las palabras de Juan cobran vida. Desde su exilio en Patmos, Juan escribe a las 7 iglesias de Asia Menor, comunidades cristianas que enfrentan diferentes desafíos. Algunas, como la iglesia de Efeso, han perdido su primer amor. Otras, como Pérgamo y Tiatira, luchan contra la corrupción interna. Y otras más, como Esmirna y Filadelfia, permanecen fieles en medio de la persecución. El mensaje de Juan no es solo para estas iglesias específicas, sino para todos los creyentes a lo largo de la historia. Sus palabras nos desafían a ser fieles en medio de las pruebas, a resistir las tentaciones del mundo y a mantener nuestra esperanza en la victoria final de Cristo. En un mundo donde el poder y la opresión parecen dominar, el Apocalipsis nos recuerda que Dios es soberano, que el mal tiene un límite y que la justicia divina prevalecerá. El estilo de escritura de Juan en Apocalipsis también merece atención. Este libro está lleno de imágenes vívidas y simbolismos que desafían nuestra comprensión. Desde el trono celestial rodeado de seres vivientes hasta el Cordero que es digno de abrir los sellos, cada visión está diseñada para comunicar verdades espirituales profundas. Algunos de estos simbolismos están arraigados en el Antiguo Testamento, conectando el Apocalipsis con las promesas y profecías de las Escrituras hebreas. Otros reflejan la realidad del mundo romano, como la bestia que representa el poder opresivo del imperio. Suscríbete, dale me gusta y comparte. Vamos a difundir la palabra a los 4 vientos. A medida que exploramos el libro de Apocalipsis, es crucial recordar que su propósito principal no es satisfacer nuestra curiosidad sobre el futuro, sino fortalecer nuestra fe en el presente. Juan escribe para animar a los cristianos a perseverar, a confiar en la soberanía de Dios y a vivir con la expectativa de la venida de Cristo. En un mundo lleno de incertidumbre y sufrimiento, el Apocalipsis nos invita a mirar más allá de las circunstancias actuales y a fijar nuestra mirada en la promesa de un nuevo cielo y una nueva tierra, donde Dios morará con su pueblo y no habrá más llanto ni dolor. El Apocalipsis de Juan es un recordatorio poderoso de que la historia no está fuera de control. Aunque enfrentemos persecución, injusticia o incertidumbre, podemos confiar en que Dios tiene el control. Y como nos muestra el ejemplo de Juan, incluso en el exilio, incluso en la soledad, podemos ser instrumentos de Dios para llevar su mensaje de esperanza al mundo. Al reflexionar sobre la vida de Juan y el contexto en el que escribió el Apocalipsis, también somos desafiados a considerar nuestra propia vida y fe. ¿Estamos dispuestos a permanecer fieles a Cristo en medio de las pruebas? ¿Estamos dispuestos a ser testigos de su amor y verdad en un mundo que a menudo se opone a su mensaje? Juan nos muestra que aunque el camino del discipulado pueda ser difícil, la recompensa es grande. Al final, el Cordero vence y aquellos que permanecen fieles reinarán con él. En nuestro próximo vídeo, exploraremos algunas de las visiones específicas del Apocalipsis y su significado para nosotros hoy. Pero por ahora, les animamos a reflexionar sobre el libro de Apocalipsis, el último de la Biblia, es una obra fascinante y profundamente espiritual.
No solo ofrece vislumbres del futuro, sino que también revela el corazón de Jesucristo, quien es el verdadero protagonista de este texto sagrado. En esta reflexión, exploraremos el primer gran tema de Apocalipsis, la revelación de Jesucristo. Este título, que también da nombre al libro, resume la esencia del mensaje apocalíptico: revelar a Jesucristo en su gloria, majestad y poder. Desde el principio, el libro nos introduce a una realidad trascendental: Cristo es el Alfa y la Omega, el principio y el fin. En Apocalipsis 1:8 él mismo declara: Yo soy el Alfa y la Omega, principio y fin, dice el Señor, el que es y que era y que ha de venir, el Todopoderoso. Esta declaración no solo subraya su naturaleza eterna, sino también su dominio absoluto sobre la historia humana y la eternidad. Aquí Cristo no es presentado meramente como un maestro o profeta, sino como el Rey Supremo del universo, aquel en quien todas las cosas encuentran su origen y su culminación. El Apocalipsis no comienza con un mensaje de terror o de juicios, como muchos podrían imaginar. Por el contrario, inicia con una visión gloriosa de Jesucristo. En Apocalipsis 1:12-16, Juan describe su encuentro con el Señor resucitado de una manera que es a la vez majestuosa y abrumadora. Veamos esta descripción más de cerca. Y me volví para ver la voz que hablaba conmigo, y vuelto, vi 7 candeleros de oro, y en medio de los 7 candeleros, a uno semejante al Hijo del Hombre, vestido de una ropa que llegaba hasta los pies y ceñido por el pecho con un cinto de oro. Esta imagen inicial nos muestra a Cristo como el sacerdote supremo que ministra en medio de los candeleros, los cuales representan a las iglesias, Apuna y 20. Su vestimenta sacerdotal habla de su intercesión continua por su pueblo. El cinto de oro ubicado en su pecho simboliza su justicia y autoridad divina. Su cabeza y sus cabellos eran blancos como blanca lana, como nieve. La blancura de su cabello simboliza pureza, sabiduría y eternidad. Es un recordatorio de que Cristo comparte la naturaleza del anciano de días descrito en Daniel 7:9, conectando las profecías del Antiguo Testamento con la revelación final. Sus ojos como llama de fuego. Los ojos de Cristo, como llamas de fuego, reflejan su omnisciencia. Nada escapa a su mirada penetrante, él ve tanto los corazones de los hombres como las profundidades de la historia. Esta imagen nos desafía a vivir con integridad, sabiendo que estamos constantemente ante su mirada. Sus pies semejantes al bronce bruñido, refulgente como en un horno. Sus pies de bronce representan su juicio justo y su firmeza. El bronce en la Biblia a menudo está asociado con el juicio, como en el altar de bronce del tabernáculo. Aquí Cristo es el juez que pisa la tierra con autoridad y rectitud. Y su voz como estruendo de muchas aguas. La voz de Cristo es poderosa y majestuosa, como el sonido de una cascada imponente. Es una voz que no puede ser ignorada, que llama a los suyos con autoridad y consuelo. Tenía en su diestra 7 estrellas, de su boca salía una espada aguda de 2 filos, y su rostro era como el sol cuando resplandece en su fuerza. Las 7 estrellas en su mano derecha representan a los ángeles o mensajeros de las iglesias. Esto muestra que Cristo sostiene a sus siervos y líderes espirituales en su mano poderosa. La espada aguda que sale de su boca simboliza la palabra de Dios, que es viva, eficaz y más cortante que cualquier espada de 2 filos, Hebreos 4:12. Finalmente, su rostro radiante como el sol revela su gloria divina, tan deslumbrante que ninguna oscuridad puede resistirla. El impacto de esta visión en el apóstol Juan fue abrumador. En Apocalipsis 1:17 él relata: cuando le vi, caí como muerto a sus pies. Y él puso su diestra sobre mí diciéndome: no temas, yo soy el primero y el último. Esta reacción nos recuerda que estar en la presencia de Cristo glorificado no es una experiencia ordinaria. Su santidad, poder y majestad son tan grandes que incluso un apóstol amado como Juan cae postrado en adoración y reverencia. Sin embargo, la respuesta de Cristo es profundamente conmovedora: no temas. Estas palabras, pronunciadas por el mismo que tiene las llaves de la muerte y del Hades, Apuna y 18, son un recordatorio de que el temor no tiene lugar en la vida de aquellos que confían en él. A través de su muerte y resurrección, Cristo ha vencido al altima enemigo y ha asegurado la redención de su pueblo. El mensaje principal de esta revelación es claro: Jesucristo es soberano sobre la historia y la eternidad. Como Alfa y Omega, Él está presente en cada momento de nuestras vidas, desde el principio hasta el fin. Su dominio no está limitado por las circunstancias humanas ni por las fuerzas del mal. En Él encontramos esperanza, consuelo y victoria.
Al reflexionar sobre esta primera visión de Apocalipsis, también somos desafiados a examinar nuestra relación con Cristo. ¿Lo vemos como el centro de nuestra vida? ¿Reconocemos su autoridad sobre nuestro presente y nuestro futuro? ¿Respondemos a su presencia con temor santo y adoración sincera? El Apocalipsis no es solo un libro sobre el fin de los tiempos, es, ante todo, una revelación de Jesucristo. A través de sus páginas, somos invitados a conocerle más profundamente, a contemplar su gloria y a rendirnos ante su majestad. Que esta visión de Cristo como el Alfa y la Omega transforme nuestras vidas, llevándonos a vivir con esperanza, fe y una adoración que trascienda las circunstancias. En las palabras de Apocalipsis 22, 20-21, el que da testimonio de estas cosas dice, ciertamente vengo en breve. Amén, sí, ven, Señor Jesús. La gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con todos vosotros. Amén. A través de esta reflexión, hemos vislumbrado un destello de la gloria de Cristo revelada en Apocalipsis. Sin embargo, este es solo el comienzo. El resto del libro nos llevará a profundizar aún más en el corazón de la redención, la justicia y el amor eterno de nuestro Salvador. Que estas palabras despierten en nosotros una pasión renovada por conocerle, amarle y compartir su mensaje con un mundo necesitado de esperanza. Este libro no solo ofrece un vistazo a eventos futuros, sino que también contiene mensajes profundos y personales para las iglesias de su época y, por extensión, para la Iglesia en todas las generaciones. En los capítulos 2 y 3 de Apocalipsis encontramos las famosas cartas a las 7 iglesias de Asia Menor, Efeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardis, Filadelfia y Laodicea. Cada una de estas cartas es un mensaje directo de Jesucristo, lleno de advertencias, elogios, llamados al arrepentimiento y promesas eternas. En el contexto del Apocalipsis, estas cartas son un recordatorio de que, aunque el libro trata de eventos cataclísmicos y visiones celestiales, también aborda las necesidades espirituales inmediatas de los creyentes. Jesús, quien es descrito como el que camina entre los 7 candelabros, una referencia a las iglesias, muestra un profundo conocimiento de las luchas, fortalezas y debilidades de cada congregación. Él no solo observa desde lejos, sino que se involucra activamente en el desarrollo espiritual de su pueblo. La primera carta está dirigida a la iglesia de Efeso. Efeso era una ciudad prominente conocida por su templo dedicado a Artemisa y su intensa actividad comercial. La iglesia en Efeso recibe elogios por su trabajo arduo, su perseverancia y su rechazo a los falsos apóstoles. Sin embargo, Jesús también les reprende por haber perdido su primer amor. Esta reprensión resuena con fuerza, ya que indica que una iglesia puede estar activa y doctrinalmente correcta, pero carecer del amor apasionado que originalmente motivó su fe. La advertencia es clara, recuerda por tanto de dónde has caído, arrepiéntete y haz las primeras obras. Apocalipsis 2, 5. Si no lo hacen, Jesús quitará su candelabro, simbolizando la remoción de su testimonio como iglesia. La segunda carta está dirigida a Esmirna, una iglesia que enfrentaba una persecución intensa. Jesús, quien se presenta como el primero y el último, el que estuvo muerto y volvió a la vida, les anima a no temer las pruebas venideras. A diferencia de otras iglesias, Esmirna no recibe reprensión, sino un llamado a la fidelidad hasta la muerte con la promesa de la corona de vida. Este mensaje resalta que en medio del sufrimiento Jesús permanece cercano, ofreciendo esperanza y recompensas eternas a quienes perseveran. La iglesia en Pérgamo enfrentaba un entorno hostil, descrito como el lugar donde está el trono de Satanás. Esta referencia podría aludir al altar de Zeus o a la intensa idolatría y culto al emperador en la ciudad. Jesús elogia a la iglesia por mantener su fe incluso en circunstancias adversas, pero también les reprende por tolerar enseñanzas corruptas, como la doctrina de Balaam y los Nicolaitas. La advertencia es clara: arrepiéntete, pues de otra manera vendré pronto a ti y pelearé contra ellos con la espada de mi boca. Apocalipsis 2 y 16. Aquellos que vencen recibirán el maná escondido, y una piedrecita blanca con un nuevo nombre simbolizando la provisión divina y la identidad renovada en Cristo. Tiatira, aunque una ciudad menos prominente, recibe una de las cartas más largas. La iglesia es elogiada por su amor, fe, servicio y paciencia, pero Jesús también les reprocha por tolerar a una mujer llamada Jezabel, quien inducía a la inmoralidad y la idolatría. La referencia a Jezabel evoca a la reina del Antiguo Testamento que condujo a Israel a la corrupción. Jesús advierte que juzgará severamente a quienes sigan sus caminos, pero también promete autoridad sobre las naciones y la estrella de la mañana a quienes perseveren.
La carta a Sardis está marcada por un tono de urgencia. Jesús describe a esta iglesia como una que tiene nombre de que vive, pero está muerta. Aunque algunos en Sardis habían permanecido fieles, la mayoría necesitaba despertar y fortalecer lo que quedaba. La advertencia es severa: si no vigilan, Jesús vendrá como ladrón, en un momento inesperado. Sin embargo, a los vencedores se les promete que serán vestidos de blanco y que sus nombres no serán borrados del libro de la vida. La iglesia en Filadelfia es una de las dos que no recibe reprensión. Jesús elogia su fidelidad a pesar de tener poca fuerza, y les promete una puerta abierta que nadie puede cerrar. Esta iglesia es animada con promesas de protección durante la hora de prueba que vendrá sobre el mundo. A los vencedores Jesús les promete que serán columnas en el templo de mi Dios, y que llevarán el nombre de Dios, de la Nueva Jerusalén y de Cristo. Finalmente, la carta a la Odisea presenta una reprensión contundente. Esta iglesia es descrita como tibia, ni fría ni caliente, y Jesús advierte que los vomitará de su boca si no se arrepienten. La autocomplacencia de la Odisea, simbolizada por su riqueza material y su falta de percepción de su verdadera condición espiritual, es una advertencia poderosa para todas las generaciones. Jesús insta a la iglesia a comprar de él oro refinado, vestiduras blancas y colirio para sus ojos. La promesa para los vencedores es extraordinaria: se les permitirá sentarse con Jesús en su trono, una muestra de la íntima relación y la autoridad compartida con él. En conjunto, estas cartas pintan un cuadro variado de la condición espiritual de las iglesias y de la respuesta de Jesús a cada situación. A través de ellas vemos que Jesús es profundamente personal y justo. Él elogia lo bueno, corrige lo malo y ofrece esperanza a quienes están dispuestos a escuchar su voz y arrepentirse. Cada mensaje termina con la frase: el que tiene oídos, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias, recordándonos que estas palabras no son solo para las iglesias originales, sino también para todos los creyentes de todos los tiempos. El llamado al arrepentimiento y la promesa de recompensa que encontramos en estas cartas son un reflejo del carácter de Dios, justo, misericordioso y lleno de amor. Cada advertencia es una oportunidad para cambiar, y cada promesa es un recordatorio de que las recompensas eternas superan cualquier sacrificio terrenal. En un mundo que a menudo está lleno de distracciones, compromisos y desafíos, estas cartas nos invitan a examinar nuestra propia condición espiritual, a perseverar en la fe y a mantener nuestra mirada fija en Jesús, el autor y consumador de la fe. Hablemos ahora de los 7 sellos descritos en el capítulo 6 del Apocalipsis. El Cordero de Dios, que es Jesús, es el único digno de abrirlos. Cada sello revela un evento significativo, marcando el inicio de una serie de acontecimientos que transformarán el mundo. Al abrirse el primer sello, surge el primero de los famosos 4 jinetes del Apocalipsis. Este jinete monta un caballo blanco y lleva un arco. Muchos han debatido sobre su identidad. Algunos lo ven como una representación de Jesús, trayendo victoria y evangelio. Otros lo interpretan como un conquistador que inicia una serie de conflictos mundiales. Este jinete nos desafía a reflexionar sobre el poder y la ambición humanas, y cómo éstas pueden llevar tanto a la salvación como a la destrucción. El segundo sello introduce al jinete del caballo rojo, portador de una gran espada. Su tarea es quitar la paz de la tierra, simbolizando guerra y conflicto. Este jinete nos recuerda la fragilidad de la paz humana y cómo las tensiones políticas y sociales pueden desatar caos y destrucción. ¿No es esto algo que vemos reflejado en nuestro mundo hoy? Cada conflicto, desde las guerras internacionales hasta las disputas personales, revela la lucha constante del ser humano contra su propia naturaleza pecaminosa. Con el tercer sello aparece el caballo negro, cuyo jinete sostiene una balanza. Este simboliza la hambruna y la desigualdad. Se menciona específicamente el precio exorbitante de los alimentos, lo que sugiere escasez y crisis económica. Sin embargo, el aceite y el vino no son tocados, lo que puede indicar que los recursos de lujo seguirán disponibles para los ricos. Este jinete expone la desigualdad social y nos lleva a cuestionar nuestra propia responsabilidad frente a las injusticias del mundo. El cuarto sello libera al caballo amarillo, cuyo jinete es la muerte, acompañado por el Hades. Este jinete tiene el poder de matar con espada, hambre, pestilencia y las fieras de la tierra. Es una imagen aterradora, pero también profundamente simbólica. Nos recuerda que la muerte es una realidad ineludible para todos los seres humanos, pero también nos invita a reflexionar sobre cómo vivimos nuestra vida y si estamos preparados para enfrentar la eternidad. El quinto sello cambia el enfoque de los jinetes a una escena en el cielo.
Bajo el altar, las almas de los mártires claman por justicia, pidiendo a Dios que vengue su sangre. Este sello nos confronta con el costo del discipulado y la persecución que enfrentan aquellos que son fieles a Cristo. También nos recuerda que la justicia divina es segura, aunque a menudo no se manifieste en nuestros tiempos humanos. El sexto sello trae un terremoto catastrófico y otros desastres naturales, el sol se oscurece, la luna se vuelve como sangre y las estrellas caen del cielo. Estos eventos simbolizan un cambio monumental en la historia del mundo, un preludio al juicio final. La humanidad entera, desde reyes hasta esclavos, se esconde en cuevas, reconociendo que el día de la ira del Cordero ha llegado. Este pasaje es un poderoso recordatorio de la soberanía de Dios y de la necesidad de estar preparados para su regreso. Finalmente, el séptimo sello introduce un silencio en el cielo por cerca de media hora. Este momento de quietud es profundamente significativo. Podría simbolizar la reverencia y la expectación antes de que se desaten las trompetas, o podría ser una pausa para reflexionar sobre la gravedad de lo que está por venir. Sea como sea, este silencio contrasta poderosamente con el ruido y la actividad de los sellos anteriores, recordándonos que incluso en medio del juicio, hay un espacio para la contemplación y el asombro ante el plan de Dios. Los 7 sellos no son meramente eventos futuros o simbología misteriosa. Cada uno de ellos contiene lecciones profundas sobre la condición humana, la naturaleza de Dios y la necesidad de redención. Nos desafían a examinar nuestras propias vidas y a preguntarnos, ¿estamos viviendo de manera que refleje nuestra fe en el Cordero? ¿Estamos preparados para enfrentar los eventos que el Apocalipsis describe? Los 4 jinetes en particular, nos muestran las consecuencias del pecado humano y la fragilidad de nuestras instituciones terrenales. La guerra, el hambre, la pestilencia y la muerte son realidades que hemos visto a lo largo de la historia, pero también nos recuerdan que hay esperanza en medio de la tribulación. El quinto y el sexto sello nos llaman a la perseverancia y a la confianza en la justicia de Dios, mientras que el séptimo sello nos invita a un momento de pausa y reflexión. El libro del Apocalipsis, aunque a menudo es visto como un texto aterrador, en realidad es un mensaje de esperanza para los creyentes. Nos asegura que aunque enfrentemos tribulaciones y juicios, Dios tiene el control y su plan redentor se cumplirá. Cada sello que el Cordero abre nos acerca un paso más a la restauración final, cuando todas las cosas sean hechas nuevas. En nuestra próxima reflexión, exploraremos las trompetas y las copas de la ira, que continúan revelando el plan de Dios para la humanidad y el universo. Pero por ahora, quedémonos con este pensamiento: los sellos del Apocalipsis no solo nos hablan de juicio, sino también de la misericordia y el poder de un Dios que está dispuesto a redimir a quienes confían en Él. Reflexionemos sobre esto y preparémonos, no con miedo, sino con fe y esperanza, sabiendo que el Cordero que abre los sellos también es nuestro pastor y redentor. Dentro de este libro, las 7 trompetas representan un momento crucial, un llamado al arrepentimiento y una advertencia sobre las consecuencias del pecado. En este texto exploraremos profundamente las 7 trompetas descritas en los capítulos 8 al 11 del Apocalipsis, destacando las catástrofes anunciadas, el mensaje implícito de juicio y la invitación urgente a regresar al camino de Dios. *** El preludio de las trompetas ***. Antes de que las trompetas comiencen a sonar, el Apocalipsis nos presenta una escena solemne en el cielo. En Apocalipsis 8, 1-5, cuando el Cordero abre el séptimo sello, se produce un silencio en el cielo por aproximadamente media hora. Este momento de silencio es impactante, especialmente considerando que el libro hasta ese punto ha estado lleno de sonidos, alabanzas y proclamaciones celestiales. Este silencio puede interpretarse como una pausa solemne, un preludio a los juicios que están a punto de ser desatados sobre la tierra. Es como si toda la creación contuviera el aliento ante la magnitud de lo que está por venir. El texto describe cómo un ángel se presenta ante el altar con un incensario de oro, y se mezcla el incienso con las oraciones de los santos. Estas oraciones ascienden como un aroma fragante ante Dios, simbolizando que los clamores de los fieles no son ignorados. Luego el ángel llena el incensario con fuego del altar y lo lanza a la tierra, lo que provoca truenos, relámpagos y un terremoto. Este acto marca el inicio de los juicios divinos. La primera trompeta, fuego y sangre. Cuando la primera trompeta suena, Apocalipsis 8, 7, una mezcla de granizo, fuego y sangre es lanzada sobre la tierra. 1/3 de los árboles y toda la hierba verde son consumidos por las llamas. Esta escena es estremecedora y evoca una imagen de destrucción ambiental masiva.
Los elementos naturales, que generalmente sirven como sustento y refugio para la humanidad, ahora se convierten en instrumentos de juicio. Este juicio inicial parece ser una advertencia directa sobre cómo la creación, que Dios diseñó para el bienestar de la humanidad, puede ser devastada como consecuencia del pecado y la desobediencia. La segunda trompeta, el mar se convierte en sangre. Con el sonido de la segunda trompeta, Apocalipsis 8, 8-9, algo parecido a una gran montaña ardiendo es lanzado al mar. Como resultado, un tercio del mar se convierte en sangre, un tercio de las criaturas marinas muere, y un tercio de los barcos es destruido. Esta visión recuerda las plagas de Egipto, donde el Nilo se transformó en sangre, trayendo muerte y caos. El mar, que simboliza la abundancia y el comercio, ahora se convierte en un recordatorio de que ningún recurso humano es inmune al juicio divino. La tercera trompeta, la amargura de las aguas. La tercera trompeta, Apocalipsis 8, 10-11, trae la caída de una gran estrella llamada Ajenjo, que contamina un tercio de los ríos y las fuentes de agua dulce. Las aguas se vuelven amargas, y muchas personas mueren al beberlas. Este juicio subraya cómo incluso los elementos más esenciales para la vida pueden ser afectados por el juicio divino. El agua, que simboliza la purificación y la vida en muchas partes de la Biblia, aquí se transforma en un agente de muerte. La amargura del agua refleja la amargura de un mundo que ha rechazado a Dios. *** La cuarta trompeta, oscuridad sobre la tierra ***. Con la cuarta trompeta, Apocalipsis 8 y 12, un tercio del sol, la luna y las estrellas es golpeado, resultando en oscuridad parcial. Esta disminución de la luz celestial tiene un impacto profundo, tanto físico como espiritual. La oscuridad a menudo simboliza la separación de Dios, la confusión y el juicio. Este evento también recuerda la plaga de oscuridad en Egipto, que demostró la impotencia de los dioses paganos frente al poder del verdadero Dios. En este caso, la disminución de la luz también puede ser un llamado a reflexionar sobre la dependencia de la humanidad de la luz divina tanto física como espiritualmente. *** El águila que advierte ***. Después de las primeras 4 trompetas, Apocalipsis 8 y 13 introduce una pausa dramática en forma de un águila que vuela por el cielo proclamando «Ay, ay, ay de los que habitan en la tierra», debido a los 3 juicios que aún están por venir. Esta declaración subraya la gravedad de los juicios que siguen. Si las primeras 4 trompetas ya han traído destrucción masiva, los próximos juicios serán aún más terribles. *** La quinta trompeta, el tormento de los langostas ***. El sonido de la quinta trompeta, Apocalipsis 9, 1-12, abre el pozo del abismo, del cual emerge una nube de langostas que tienen poder para atormentar a las personas durante 5 meses. Estas langostas no son criaturas comunes, su descripción las presenta como seres demoníacos con poder destructivo. No tienen permiso para matar, sino solo para atormentar a aquellos que no tienen el sello de Dios en sus frentes. Este juicio es una imagen aterradora de cómo el pecado y la separación de Dios pueden abrir la puerta al sufrimiento espiritual y emocional. La sexta trompeta, la liberación de los 4 ángeles. Con la sexta trompeta, Apocalipsis 9, 13-21, 4 ángeles atados junto al gran río Eufrates son liberados para matar a un tercio de la humanidad. Un ejército de 200 millones de jinetes acompaña este juicio, trayendo una destrucción inimaginable. A pesar de la magnitud de este juicio, el texto nos dice que los sobrevivientes no se arrepienten de sus pecados, como la idolatría, los asesinatos, la hechicería y la inmoralidad sexual. Esto resalta la dureza del corazón humano cuando se aleja de Dios. La séptima trompeta, la culminación. Finalmente, con la séptima trompeta, Apocalipsis 11, 15-19, se declara que el reino del mundo ha venido a ser el reino de nuestro Señor y de su Cristo. Este momento marca la transición hacia el reinado eterno de Dios. Se abre el templo de Dios en el cielo, y se ve el arca del pacto, recordando la fidelidad de Dios a sus promesas. Aunque este juicio también incluye truenos, relámpagos, un terremoto y granizo, el enfoque aquí está en la redención y la restauración final. Las 7 trompetas del Apocalipsis no solo son una serie de juicios catastróficos, sino también un llamado urgente. El libro de Apocalipsis, el último en la Biblia, está lleno de imágenes poderosas, simbología profunda y mensajes que invitan a una reflexión seria sobre el destino de la humanidad. Dentro de este texto profético, en el capítulo 16, encontramos una de las secciones más impactantes y aterradoras, las 7 tacas de la ira de Dios.
Estas tacas, también conocidas como las copas de la ira divina, representan el clímax de los juicios de Dios contra un mundo rebelde y pecador. Este pasaje no solo revela la gravedad del pecado, sino también la perfecta justicia y santidad de Dios. El contexto de estas tacas es fundamental para comprender su significado. En los capítulos anteriores del Apocalipsis, se describen otros juicios, como los 7 sellos y las 7 trompetas. Cada uno de estos grupos de juicios aumenta en intensidad, preparando el terreno para las tacas, que son la manifestación final de la ira divina. Es importante notar que estos juicios no son actos arbitrarios de un Dios cruel, sino la respuesta justa de un Creador santo ante un mundo que ha rechazado repetidamente su gracia y misericordia. La escena comienza con una orden directa y solemne. Una gran voz desde el templo celestial instruye a los 7 ángeles a derramar las tacas de la ira de Dios sobre la tierra. Este mandato enfatiza que estos eventos están bajo el control soberano de Dios. No son el resultado del azar ni de la acción humana, sino el cumplimiento de un plan divino. Cada taca trae consigo una plaga específica y devastadora, dirigida contra los que han rechazado a Dios y han seguido al Anticristo. La primera taca es derramada sobre la tierra, y surgen llagas malignas y dolorosas en las personas que llevan la marca de la bestia y adoran su imagen. Este juicio es un ataque directo contra aquellos que han decidido alinearse con el sistema del Anticristo. Las llagas recuerdan las plagas de Egipto, donde Dios demostró su poder sobre los dioses falsos de los egipcios. Aquí las llagas son una señal visible del juicio divino, una advertencia ineludible de que la justicia de Dios no puede ser ignorada. La segunda taca se derrama sobre el mar, convirtiéndolo en sangre, como la de un muerto, y todos los seres vivientes en el mar mueren. Este juicio afecta directamente la creación de Dios, subrayando cómo el pecado humano ha corrompido no solo a las personas, sino también al mundo natural. El mar, que a menudo simboliza la vida y el sustento, se convierte en un recordatorio de la muerte y la destrucción causadas por la rebelión contra Dios. La tercera taca tiene un efecto similar, pero esta vez sobre los ríos y fuentes de agua, convirtiéndolos también en sangre. La proclamación del ángel de las aguas en este punto es significativa: justo eres tú, oh Señor, el que eres y que eras, el Santo, porque has juzgado estas cosas. Pues derramaron la sangre de los santos y de los profetas, y tú les has dado a beber sangre. Se lo merecen. Ab 16, 5-6. Este juicio es una retribución directa y justa por la sangre derramada de los fieles. Es un recordatorio solemne de que Dios no pasa por alto el sufrimiento de sus siervos. La cuarta taca afecta al sol, y a los hombres se les quema con fuego y calor abrasador. En lugar de arrepentirse, blasfeman contra el nombre de Dios, demostrando la dureza de sus corazones. Este juicio muestra que incluso en medio del castigo, la humanidad sigue rechazando a Dios. La luz y el calor del sol, que deberían ser fuente de vida, se convierten aquí en instrumentos de juicio, enfatizando cómo el pecado distorsiona y corrompe lo bueno. La quinta taca trae oscuridad sobre el trono de la bestia, y su reino queda sumido en tinieblas. Este juicio no solo es físico, sino también espiritual, simbolizando la derrota y el colapso del poder del Anticristo. Las tinieblas recuerdan la 9ª plaga de Egipto, pero aquí tienen un significado aún más profundo, apuntando a la impotencia de las fuerzas del mal frente al poder de Dios. La respuesta de la humanidad sigue siendo la misma: en lugar de buscar a Dios, continúan blasfemando y negándose a arrepentirse. La sexta taca prepara el camino para la batalla final, Armagedón. El Éufrates se seca, facilitando el paso de los reyes del oriente, mientras 3 espíritus inmundos, semejantes a ranas, salen de la boca del dragón, la bestia y el falso profeta. Estos espíritus son demonios que realizan señales para reunir a los reyes del mundo para la gran batalla. Este evento subraya la dimensión espiritual de la lucha, donde las fuerzas del mal intentan oponerse al plan de Dios. Sin embargo, su derrota está asegurada. Finalmente, la séptima taca es derramada en el aire, y una gran voz desde el templo proclama: hecho está. Este es el clímax del juicio divino. Siguen relámpagos, voces, truenos, un gran terremoto y una granizada inmensa. La magnitud de este juicio es indescriptible. Babilonia, la gran ciudad, es dividida en 3 partes, y las ciudades de las naciones caen. Esto marca el colapso final del sistema mundano que se ha opuesto a Dios. El mensaje central de las 7 tacas es claro: Dios es justo, santo y fiel. Aunque estos juicios son terribles, también son una demostración de su justicia perfecta. Cada taca es una respuesta directa al pecado y a la rebelión,
una evidencia de que Dios no puede ignorar el mal. Al mismo tiempo, estas tacas también son un llamado al arrepentimiento y una advertencia sobre las consecuencias de rechazar a Dios. Este pasaje nos invita a reflexionar sobre nuestra propia relación con Dios. ¿Estamos viviendo de acuerdo con su voluntad, o estamos siguiendo el sistema del mundo? Las 7 tacas nos recuerdan que el tiempo de la gracia no durará para siempre. Dios es paciente pero también es justo, y un día su juicio será revelado plenamente. Por último, el capítulo 16 de Apocalipsis nos desafía a considerar la soberanía de Dios. A pesar de la aparente victoria temporal del mal, el plan de Dios se cumplirá. Ninguna fuerza en el cielo, en la tierra o en el infierno puede frustrar su propósito. Esto nos da esperanza y seguridad como creyentes. Sabemos que aunque enfrentemos tribulaciones y pruebas, Dios tiene el control, y su victoria final es segura. Así, las 7 tacas de la ira de Dios no solo son un testimonio de su juicio, sino también una afirmación de su santidad, su justicia y su amor por aquellos que le pertenecen. Este pasaje nos llama a vivir en fidelidad, en arrepentimiento y en anticipación del día en que toda rodilla se doblará y toda lengua confesará que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Un enigma envuelto en símbolos y profecías, este libro nos desafía a descifrar la eterna batalla entre la luz y las tinieblas. Dentro de este marco, los capítulos 12 y 13 presentan una narrativa poderosa sobre la batalla espiritual que culmina con la aparición del Anticristo, simbolizado en la figura de las bestias. Estos pasajes no solo exponen los planes del adversario, sino también revelan la soberanía de Dios y el papel crucial de los fieles en esta lucha. En el capítulo 12 se introduce una visión majestuosa y aterradora. Una gran señal apareció en el cielo, una mujer vestida del sol, con la luna debajo de sus pies y una corona de 12 estrellas sobre su cabeza. Esta mujer simboliza al pueblo de Dios, representado tanto por Israel como por la Iglesia. Su esplendor refleja la gloria y la gracia divina que la envuelven. Sin embargo, su experiencia también está marcada por el sufrimiento, ya que está a punto de dar a luz y enfrenta la amenaza de un formidable enemigo, el dragón. El dragón, identificado claramente como Satanás en el verso 9, es descrito como escarlata, con 7 cabezas, 10 cuernos y 7 diademas sobre sus cabezas. Cada elemento de esta descripción simboliza su poder, autoridad y deseo de imitar y oponerse al gobierno de Dios. Es importante notar que el número 7, a menudo asociado con perfección divina, aquí se usa de manera distorsionada, enfatizando la naturaleza engañosa y blasfema de este ser. El dragón está determinado a destruir al niño que está por nacer, quien representa a Cristo, el Redentor prometido. En un giro dramático, el niño fue arrebatado para Dios y para su trono, frustrando los planes del dragón. Este acto subraya la protección divina y el triunfo inevitable de Jesucristo. Al no poder alcanzar al niño, el dragón dirige su furia contra la mujer, desatando una persecución feroz contra el pueblo de Dios. Sin embargo, incluso en medio de esta tribulación, se muestra cómo Dios provee refugio y sustento a su pueblo. La narrativa se intensifica en el capítulo 13 con la aparición de 2 bestias, que trabajan bajo la autoridad del dragón. La primera bestia surge del mar, un símbolo frecuente de caos y naciones gentiles. Tiene 10 cuernos y 7 cabezas, similar al dragón, indicando que recibe su poder directamente de él. Cada cabeza lleva un nombre blasfemo, y la bestia está cubierta de características que evocan al leopardo, el oso y el león, animales mencionados en la visión de Daniel 7, que representan reinos terrenales. Esto nos lleva a concluir que esta bestia simboliza un sistema político o un imperio mundial que se opone abiertamente a Dios y a sus principios. La bestia recibe una herida mortal, pero milagrosamente es sanada, lo que provoca asombro y admiración entre los habitantes de la tierra. Esta falsa resurrección es un intento de imitar el poder redentor de Cristo, consolidando aún más la influencia del dragón. La humanidad, cautivada por el poder y la aparente invencibilidad de la bestia, exclama: ¿Quién como la bestia, y quién podrá luchar contra ella? Este grito refleja la desesperación espiritual de una humanidad que ha rechazado al verdadero Dios y busca esperanza en un sistema corrupto. La segunda bestia, que surge de la tierra, es descrita como teniendo 2 cuernos semejantes a los de un cordero, pero hablaba como dragón. Su apariencia de cordero indica que pretende ser benigna y espiritual, pero su verdadera naturaleza queda al descubierto por su discurso, que revela su conexión con el dragón. Esta bestia representa una autoridad religiosa corrupta que promueve la adoración de la primera bestia.
A través de grandes señales y milagros engañosos, convence a los habitantes de la tierra de hacer una imagen de la bestia y adorarla. Un aspecto crucial de esta narrativa es la marca de la bestia, que se coloca en la frente o en la mano derecha de quienes se someten a su autoridad. Esta marca simboliza la total lealtad al sistema del anticristo, afectando tanto el pensamiento, la frente como las acciones y la mano. Sin esta marca, las personas no pueden comprar ni vender, lo que enfatiza el control total que este sistema busca ejercer sobre la sociedad. Sin embargo, en medio de este panorama oscuro, el libro de Apocalipsis nos recuerda que el poder del dragón y sus bestias es temporal. Aquellos que permanecen fieles a Dios, aunque enfrentan persecución y martirio, están marcados con el sello de Dios y son protegidos espiritualmente. La victoria final pertenece a Cristo, quien regresará con poder y gloria para derrotar a las fuerzas del mal y establecer su reino eterno. Esta sección de Apocalipsis nos desafía a reflexionar sobre nuestra propia lealtad. ¿Estamos firmes en nuestra fe, listos para resistir las presiones del mundo y las seducciones del engaño? También nos invita a recordar que aunque la batalla espiritual sea intensa, la victoria ya ha sido asegurada por medio de Jesucristo. En este relato de conflicto y redención encontramos no solo advertencias, sino también una esperanza inquebrantable. La batalla espiritual contra el anticristo y la enigmática marca de la bestia. El capítulo 13 del Apocalipsis introduce a dos personajes clave en este conflicto final, la bestia que surge del mar y la bestia que emerge de la tierra. La primera simboliza un sistema de poder global, una fuerza que domina a las naciones, mientras que la segunda representa una figura engañosa que actúa como falso profeta, llevando a la humanidad a rendir culto a la primera bestia. Este falso profeta también es el encargado de imponer la marca de la bestia, una señal que sella el destino de aquellos que la reciben. La marca de la bestia está estrechamente asociada al número 666, un código que ha despertado incontables interpretaciones a lo largo de los siglos. Este número, según el texto bíblico, es número de hombre, lo que ha llevado a muchos a buscar explicaciones que oscilan entre lo literal y lo simbólico. Para entender su significado, es crucial analizarlo dentro del contexto bíblico y cultural en el que fue escrito. En la cultura hebrea, los números no son meramente cantidades, tienen también un significado simbólico. El 6 es un número asociado con la humanidad, ya que el hombre fue creado en el sexto día según Génesis. Sin embargo, también implica imperfección, ya que el 7 simboliza la plenitud y la perfección divina. El hecho de que el 6 se repita 3 veces podría indicar un intento de la humanidad por alcanzar la divinidad sin Dios, una Trinidad impía que busca reemplazar a la verdadera Trinidad. Otra interpretación popular está basada en la gematría, un sistema hebreo que asigna valores numéricos a las letras. Algunos estudiosos han señalado que el 666 podría referirse a Nerón César, un emperador romano conocido por su persecución brutal contra los cristianos. Si bien esta interpretación puede arrojar luz sobre el contexto histórico del Apocalipsis, también es importante considerar su aplicación profética. El 666 no solo podría aludir a una figura del pasado, sino también a una realidad futura en la que el anticristo ejercerá un control sin precedentes. La marca de la bestia también está vinculada a un sistema de control total, tanto espiritual como físico. El texto bíblico afirma que nadie podrá comprar ni vender si no tiene esta marca, lo que sugiere un dominio absoluto sobre la economía y las necesidades humanas básicas. En un mundo cada vez más digitalizado, muchos señalan paralelismos entre esta profecía y las tendencias actuales hacia sistemas financieros centralizados y tecnologías de vigilancia. Sin embargo, es crucial recordar que la marca de la bestia no es solo un signo externo, sino también una representación de la lealtad espiritual. Aquellos que acepten esta marca estarán eligiendo conscientemente alinearse con el reino del anticristo en lugar de con el reino de Dios. Este escenario plantea una pregunta crucial: ¿cómo podemos resistir la marca de la bestia y permanecer fieles en medio de esta batalla espiritual? La respuesta está enraizada en una relación genuina con Jesucristo. A lo largo del Apocalipsis, se nos muestra que aquellos que perseveran en la fe y mantienen su testimonio serán victoriosos. La clave es discernir los tiempos y las señales, estar firmes en la palabra de Dios y depender del Espíritu Santo para obtener sabiduría y fortaleza. Es importante también reflexionar sobre el contraste entre la marca de la bestia y el sello de Dios. En Apocalipsis 7 se menciona que los siervos de Dios son sellados en sus frentes, un acto que representa su protección y pertenencia divina. Este sello no es visible físicamente, pero manifiesta una realidad espiritual profunda.
Mientras que la marca de la bestia representa la obediencia a un sistema corrupto y blasfemo, el sello de Dios simboliza la fidelidad al Creador y la participación en su reino eterno. El conflicto entre el anticristo y los santos no es solo una lucha entre el bien y el mal en un sentido abstracto, es una batalla que se libra en los corazones y las mentes de las personas. El anticristo buscará engañar y seducir, ofreciendo promesas de paz, prosperidad y seguridad, pero estas promesas serán huecas y temporales. En contraste, Cristo ofrece una paz que trasciende el entendimiento humano, una esperanza que no se desvanece y una victoria que está garantizada. La batalla espiritual descrita en el Apocalipsis no debe ser vista con temor, sino con reverencia y determinación. Dios ya ha declarado el final de la historia, la victoria pertenece al Cordero y a aquellos que lo siguen. Sin embargo, cada persona enfrenta una elección crucial: ¿a qué reino decidirás pertenecer? El Apocalipsis nos llama a tomar una decisión consciente y firme, recordándonos que nuestras acciones y elecciones tienen consecuencias eternas. En este tiempo de gracia, es vital prepararnos espiritualmente. Esto incluye un estudio diligente de las Escrituras, una vida de oración constante y una comunidad de fe que nos apoye y anime. También significa estar alerta a las estrategias del enemigo, quien busca distraernos, dividirnos y debilitarnos. Pero en Cristo tenemos la promesa de que mayor es el que está en vosotros que el que está en el mundo. 1 Juan 4:4. Finalmente, la marca de la bestia no debe ser vista solo como una amenaza, sino también como un recordatorio de la necesidad de permanecer fieles a Dios. Nos desafía a examinar nuestras vidas y a evaluar dónde está nuestra lealtad. ¿Estamos viviendo para el reino de este mundo o para el reino de los cielos? La respuesta a esta pregunta determinará no solo nuestro destino eterno, sino también cómo enfrentaremos las pruebas y tribulaciones de los últimos tiempos. El Apocalipsis, aunque lleno de imágenes aterradoras y eventos catastróficos, también es un libro de esperanza. Nos asegura que aunque las fuerzas del mal parezcan prevalecer por un tiempo, el reinado de Cristo traerá justicia, paz y restauración. Al meditar sobre la marca de la bestia y el número 666, somos llamados a reflexionar sobre nuestra propia vida espiritual y a reafirmar nuestra fe en aquel que es el Alfa y la Omega, el principio y el fin. La batalla espiritual y el anticristo y la victoria del Cordero junto con el fin del mal. Este recorrido nos llevará a reflexionar sobre el significado profundo de las visiones de Juan y su relevancia para nuestra fe hoy. El Apocalipsis describe una batalla espiritual que trasciende lo visible, enfrentando el reino de Dios contra las fuerzas del mal. En este contexto surge la figura del Anticristo, un personaje que encarna la oposición total a Cristo y su mensaje. La palabra Anticristo no aparece explícitamente en el libro de Apocalipsis, pero su representación es evidente en figuras como la bestia que se levanta del mar, Apocalipsis 13. Esta bestia con 10 cuernos y 7 cabezas recibe poder del dragón, un símbolo claro de Satanás. La bestia y el anticristo. La bestia que se menciona en Apocalipsis 13 simboliza un sistema de gobierno y poder que busca controlar y oprimir a la humanidad. Su descripción es aterradora: parecía un leopardo, pero tenía patas como de oso y una boca como de león. Ap 13:2. Estas características evocan las bestias de Daniel 7, que representaban reinos humanos corruptos. El dragón, que simboliza a Satanás, otorga su autoridad a esta bestia, marcando un contraste directo con Cristo, quien recibe su autoridad del Padre Celestial. El anticristo no solo se presenta como un líder político o militar, sino también como una figura que exige adoración. En Apocalipsis 13:4 se relata que la humanidad adora al dragón y a la bestia, diciendo: ¿quién como la bestia, y quién podrá luchar contra ella? Esta adoración representa la corrupción espiritual en su máxima expresión, donde los valores y principios divinos son reemplazados por la idolatría y el egoísmo. La marca de la bestia. Una de las secciones más enigmáticas del Apocalipsis es la referencia a la marca de la bestia. Y hacía que a todos, pequeños y grandes, ricos y pobres, libres y esclavos, se les pusiera una marca en la mano derecha o en la frente, y que nadie pudiera comprar ni vender si no llevaba la marca, es decir, el nombre de la bestia o el número de su nombre. Ap 13:16-17. Esta marca representa la lealtad absoluta al sistema del anticristo, un contraste con el sello de Dios que los fieles llevan en sus frentes. Ap 7:3. El número 666, asociado con la marca, ha sido objeto de especulación durante siglos. Algunos lo interpretan como un código para identificar a una figura histórica específica, mientras que otros lo ven como un símbolo de imperfección y rebeldía contra Dios,
ya que el número 7 representa la perfección divina. La batalla espiritual. Detrás de las figuras del Anticristo y la Bestia, el Apocalipsis nos revela una lucha constante entre el bien y el mal. Esta batalla no solo ocurre en los cielos, donde Miguel y sus ángeles pelean contra el dragón, Ap 12:7, sino también en el corazón de cada creyente. Satanás, sabiendo que su tiempo es corto, intensifica su persecución contra los fieles, intentando desviarlos de su fe y confianza en Cristo. La victoria del Cordero y el fin del mal. En contraste con el poder destructivo del Anticristo y su sistema, el Apocalipsis también proclama la victoria final del Cordero, Jesucristo. En Apocalipsis 5 y 14 leemos: estos pelearán contra el Cordero, pero el Cordero los vencerá porque es el Señor de señores y Rey de reyes, y con él estarán sus llamados, elegidos y fieles. Esta declaración es un recordatorio poderoso de que, a pesar de la aparente fuerza de las fuerzas malignas, el triunfo de Cristo es seguro. La caída de Babilonia. Un momento culminante en la narrativa de Apocalipsis es la descripción de la caída de Babilonia en los capítulos 17 y 18. Babilonia no es simplemente una ciudad física, sino un símbolo de un sistema corrupto basado en la codicia, el poder y la inmoralidad. En Apocalipsis 17:5 se la llama Babilonia la Grande, madre de las rameras y de las abominaciones de la tierra. Esta descripción muestra a Babilonia como el centro de todo lo que se opone a Dios. La caída de Babilonia es presentada como un juicio divino. Caída es la Gran Babilonia. Se ha convertido en morada de demonios y guarida de todo espíritu inmundo, Ap 18:2. Su destrucción es repentina y completa, un recordatorio de que los sistemas humanos construidos sobre la injusticia y la corrupción no perdurarán. El lamento de las naciones. Cuando Babilonia cae, los reyes, mercaderes y marineros de la tierra lamentan su destrucción. Ellos representan a aquellos que se beneficiaron de su sistema corrupto, pero ahora enfrentan la pérdida de sus riquezas y poder. Los mercaderes de la tierra llorarán y se lamentarán por ella porque nadie comprará ya sus mercaderías, Ap 6 y 11. Este lamento contrasta con la alegría en el cielo, donde los santos celebran la justicia de Dios. La alegría del cielo. En Apocalipsis 19 el cielo se llena de alabanzas cuando Babilonia cae. Aleluya. La salvación, la gloria y el poder son de nuestro Dios, porque sus juicios son verdaderos y justos. Ha condenado a la gran ramera que corrompía a la tierra con su adulterio, Ap 19:1-2. Esta celebración celestial subraya que el juicio de Dios no es solo un acto de destrucción, sino también de redención y restauración. La derrota final del mal. El clímax del Apocalipsis llega con la derrota final de Satanás y sus aliados. En Apocalipsis 20 el dragón es arrojado al lago de fuego, junto con la bestia y el falso profeta. Este acto simboliza el fin definitivo del mal y la victoria completa de Dios sobre todas las fuerzas oscuras. Un nuevo cielo y una nueva tierra. Con el fin del mal, el Apocalipsis nos lleva a una visión gloriosa: vi un cielo nuevo y una tierra nueva, porque el primer cielo y la primera tierra habían dejado de existir. Ap 21:1. Esta nueva creación es el cumplimiento de las promesas de Dios, un lugar donde Él secará. El retorno glorioso de Jesucristo. Entre las muchas imágenes y eventos descritos, destaca de manera particular el capítulo 19, que narra con intensidad la segunda venida de Cristo como Rey y Juez. Este evento no es solo una promesa, sino también una visión esperanzadora de justicia y redención definitiva para un mundo marcado por la corrupción y el sufrimiento. La escena comienza con los cielos abiertos. Vi el cielo abierto, dice el apóstol Juan, quien recibe esta revelación. Estas palabras son un preludio de algo extraordinario. Lo que sigue es una visión que trasciende la imaginación humana, y he aquí un caballo blanco. El caballo blanco simboliza pureza, victoria y poder. Sobre él está sentado uno llamado Fiel y Verdadero, quien con justicia juzga y pelea. Este jinete no es otro que Jesucristo, el Hijo de Dios, quien regresa no como un siervo sufriente, como lo hizo en su primera venida, sino como el Rey triunfante y el Juez soberano de toda la humanidad. El título de Fiel y Verdadero refleja el carácter inmutable de Cristo. En un mundo lleno de engaños y promesas rotas, Él es el único digno de confianza. Cada promesa que ha hecho se cumplirá. Su regreso no será inesperado para aquellos que han puesto su fe en Él, porque ha sido fiel en anunciarlo. Pero también es verdadero, lo que significa que su juicio no está basado en emociones, favoritismos o corrupción, sino en la verdad absoluta de Dios.
El texto describe a Cristo con los ojos como llama de fuego. Esta imagen resalta su omnisciencia y su juicio penetrante. Nada se esconde de su mirada, ve el corazón y las intenciones de cada ser humano. Sus ojos arden con justicia, pero también con un amor apasionado por los suyos. Sobre su cabeza hay muchas diademas, un símbolo de su autoridad suprema. En contraste con los reyes terrenales, cuyas coronas son limitadas y temporales, las muchas diademas de Cristo indican que su reinado es universal y eterno. Él es el Rey de Reyes y Señor de Señores. Juan también menciona que tiene un nombre escrito que nadie conoce sino él mismo. Este detalle es profundamente intrigante. Nos recuerda que aunque conocemos mucho acerca de Cristo por medio de la Escritura, su naturaleza y gloria son infinitas y trascienden nuestra comprensión humana. Este nombre oculto subraya el misterio de su divinidad y la profundidad de su ser. El jinete está vestido con un manto teñido en sangre. Esta imagen puede interpretarse de varias maneras. Podría simbolizar el sacrificio de Cristo en la cruz, donde derramó su sangre para redimir a la humanidad. También podría representar la sangre de sus enemigos, un recordatorio de su victoria sobre las fuerzas del mal. En cualquier caso, el manto teñido en sangre proclama la realidad de la batalla y el triunfo de Cristo. El texto continúa diciendo que su nombre es la Palabra de Dios. Este título conecta directamente con el prólogo del Evangelio de Juan, donde se describe a Jesús como la palabra eterna que estaba con Dios y era Dios. Como palabra de Dios, Cristo es la expresión perfecta del carácter, la voluntad y el poder divinos. Al regresar en gloria, demuestra que cada palabra de juicio y promesa se cumple a la perfección. Una de las escenas más impactantes de esta visión es la descripción de los ejércitos celestiales que siguen a Cristo. Estos ejércitos también montan caballos blancos y están vestidos de lino finísimo, blanco y limpio. El lino fino simboliza la justicia, lo que indica que estos ejércitos no son guerreros ordinarios, sino los santos redimidos que han sido limpiados por la sangre de Cristo. La batalla que está por librarse no se gana con armas humanas, sino con la justicia divina y el poder de Dios. De la boca de Cristo sale una espada aguda para herir con ella a las naciones. Esta espada simboliza la palabra de Dios, que es viva y poderosa. Su palabra tiene el poder de crear, redimir y juzgar. Con ella Cristo destruirá a sus enemigos y establecerá su reino de justicia. También se dice que él regirá con vara de hierro, una referencia al Salmo 2, que predice el reinado del Mesías sobre las naciones. Esta vara de hierro simboliza autoridad y firmeza, Cristo gobernará con justicia inquebrantable y rectitud. Otro detalle notable es que él pisa el lagar del vino del furor y de la ira del Dios Todopoderoso. Esta imagen es una representación gráfica del juicio de Dios sobre los malvados. El lagar simboliza el proceso de triturar las uvas para extraer su jugo, una ilustración poderosa de cómo el juicio divino aplasta toda rebelión contra él. Esto subraya la seriedad del pecado y la necesidad de arrepentimiento antes de que sea demasiado tarde. Sobre su manto y su muslo tiene un nombre escrito, Rey de Reyes y Señor de Señores. Este título es la culminación de su autoridad suprema. Ningún gobernante terrenal, ningún poder demoníaco puede desafiar su dominio. Este nombre es una declaración de su victoria total y su soberanía eterna. El capítulo 19 también narra la derrota final de las fuerzas malignas. La bestia, el falso profeta y sus ejércitos se reúnen para luchar contra el Cordero, pero su destino está sellado. Con una autoridad abrumadora, Cristo los derrota. La bestia y el falso profeta son lanzados vivos al lago de fuego, una representación del juicio eterno. Sus ejércitos son destruidos por la espada que sale de la boca de Cristo, mostrando que su palabra es suficiente para someter toda oposición. Esta escena es a la vez aterradora y esperanzadora. Aterradora porque muestra la realidad del juicio divino, que es justo e inevitable. Pero también es esperanzadora porque revela la victoria definitiva del bien sobre el mal, de la justicia sobre la injusticia, y de la vida sobre la muerte. Para aquellos que han confiado en Cristo, esta visión es un recordatorio de que su fe no es en vano. Su Rey viene y con él trae la recompensa para sus santos y el establecimiento de un reino que nunca tendrá fin. La segunda venida de Cristo, tal como se describe en Apocalipsis 19, nos desafía a reflexionar sobre nuestra propia vida y relación con Dios. Nos llama a estar preparados, a vivir con fidelidad y a proclamar el Evangelio. Pero también nos llena de esperanza, sabiendo que el sufrimiento,
la injusticia y el pecado no tendrán la continúan eternamente. Cristo regresará como Rey y Juez, trayendo consigo la consumación de su obra redentora y el establecimiento de un reino eterno lleno de paz, justicia y gloria. El libro del Apocalipsis, el último de la Biblia, está cargado de simbolismo, misterio y promesas de un desenlace glorioso para la humanidad. En medio de sus visiones apocalípticas y sus imágenes sobrecogedoras, una de las escenas más impactantes es la batalla de Armagedón, un evento que ha sido interpretado como el enfrentamiento final entre el bien y el mal. Esta batalla no solo es el clímax del conflicto espiritual que ha existido desde el principio de los tiempos, sino también una demostración del poder soberano de Cristo sobre todas las fuerzas del mal. Para entender plenamente este evento, es necesario primero explorar su contexto. Armagedón es mencionado en Apocalipsis 4 y 16, donde se describe cómo los reyes de la tierra son reunidos por los espíritus demoníacos en un lugar llamado Armagedón. Este nombre proviene del hebreo Ar Megiddo, que significa monte de Megiddo. Megiddo era un lugar estratégico en la antigüedad, conocido por ser escenario de numerosas batallas. Sin embargo, la referencia en Apocalipsis no parece limitarse a un lugar geográfico específico, sino que simboliza un conflicto universal, un último enfrentamiento entre las fuerzas de Dios y las del diablo. En esta batalla, todas las fuerzas demoníacas y humanas que se han rebelado contra Dios son convocadas para enfrentarse a él. Este enfrentamiento no es simplemente una guerra entre ejércitos humanos, es la culminación de una lucha espiritual que trasciende el tiempo y el espacio. Desde el principio de la historia humana, el mal ha intentado desafiar la autoridad de Dios. Satanás, el gran adversario, ha trabajado incansablemente para desviar a la humanidad del camino de la verdad y la justicia. En Armagedón, todas estas fuerzas del mal serán confrontadas por el poder de Cristo. La imagen de Cristo como vencedor en esta batalla es profundamente poderosa. En Apocalipsis 19, 11-16, se describe a Jesús como un jinete sobre un caballo blanco, cuyas vestiduras están teñidas de sangre y cuyo nombre es Fiel y Verdadero. Él juzga y hace la guerra con justicia, y de su boca sale una espada afilada con la que golpea a las naciones. Este pasaje muestra a Cristo no solo como el Salvador de la humanidad, sino también como el Rey guerrero que derrota a sus enemigos con autoridad y poder absolutos. La batalla de Armagedón no se trata de una lucha física en el sentido tradicional. No es una guerra en la que las armas humanas puedan tener impacto. Es una confrontación espiritual, donde la palabra de Dios y la verdad prevalecen sobre las mentiras y el engaño. Los ejércitos de Cristo no están formados por soldados terrestres, sino por los santos y los ángeles celestiales que lo acompañan. La victoria no es incierta ni difícil, es una certeza desde el principio, porque el poder de Cristo es infinitamente superior al de cualquier fuerza del mal. Un aspecto importante de esta batalla es la participación de los reyes de la tierra, quienes son engañados por los espíritus demoníacos para unirse al conflicto contra Dios. Esto muestra cómo el pecado y la rebelión contra Dios no se limitan a los ámbitos espirituales, sino que también se manifiestan en las estructuras humanas de poder y autoridad. Los reyes, los líderes y las naciones de la tierra son arrastrados al conflicto final, pero todos ellos serán derrotados por el Rey de Reyes. La victoria de Cristo en Armagedón también es un testimonio del cumplimiento de las promesas de Dios. Desde el principio de las Escrituras, Dios prometió que el mal sería derrotado. En Génesis 3 y 15 se profetiza que la descendencia de la mujer aplastará la cabeza de la serpiente. Esta promesa se cumple en Armagedón, donde Cristo aplasta definitivamente a Satanás y a sus seguidores. Es un recordatorio de que aunque el mal pueda parecer poderoso y prevalecer temporalmente, su destino final es la derrota. Este evento también tiene profundas implicaciones para los creyentes. La batalla de Armagedón no es solo un enfrentamiento entre el bien y el mal, también es una demostración del amor y la fidelidad de Dios hacia su pueblo. Aunque los creyentes enfrentan persecuciones, pruebas y dificultades en este mundo, pueden tener la certeza de que Dios es su defensor y su victorioso redentor. La victoria de Cristo asegura que todo sufrimiento y toda injusticia serán finalmente redimidos. Emocionalmente, este relato evoca una mezcla de temor y esperanza. La idea de un conflicto último y catastrófico puede ser aterradora, pero la certeza de la victoria de Cristo trae consuelo y alegría. Es un recordatorio de que el mal no tiene la última palabra. En un mundo que con frecuencia parece estar dominado por el caos y la corrupción, la promesa de Armagedón nos asegura que Dios tiene el control y que su justicia prevalecerá. Suscríbete, dale me gusta y comparte.
Vamos a difundir la palabra a los cuatro vientos.